Vamos a hacer un unboxing de todo un pack de Kickstarter de Vanguard, el juego de escaramuzas de Mantic, ambientado en el mismo universo que Kings of War y Dungeon Saga. Entonces tenemos aquí la caja. Esta es precintada porque tuve que comprobar, al menos por encima, que los contenidos estuviesen correctos. Cuando se intenta empaquetar miles de pedidos en cuestión de semanas es muy fácil que se descuele algo, pero parece que está todo correcto, así que vamos a empezar. Vamos a ver primero el contenido por encima de lo que lleva la caja. Apartarlo un poco. En primer lugar tenemos el libro, portada exclusiva del Kickstarter, tapadura, 160 páginas a todo color, papel de calidad, impresión de muy buena calidad. No nos vamos a parar a ver todo el libro, pero creo que aquí se ve un ejemplo de ilustración, todo a color. Tenemos también la sección de campañas hacia el final, si no recuerdo mal, había este par de páginas, hoja para registrar la campaña, pues con la notita de se otorga permiso para hacer copias para uso personal. Entonces aquí podemos incluir todos los detalles de toda nuestra compañía para las campañas. Todo un set de contadores. Ahora no los voy a estar desmontando porque si no luego a ver cómo los guardo. Vamos a sacar uno para que se vea un poco. Este sería, por ejemplo, un marcador de activación. Y bueno, están todos los de activación, fatigados, efectos de hechizos, derribados. Luego aparte aquí tenemos algunos que muestran varios estados a la vez. Estos verdes con el escudo es la acción de brace, la acción de defensa, y estos con los numeritos son las heridas. Luego tenemos pack básico de dados. Vienen 8 dados de 8 y varios dados de poder. Los dados de poder de forma son dados de 6 caras convencionales, pero en decir numerados pues tienen distintas marcas. Estos son los rojos, puede salir nada, puede salir un punto de poder o 2 puntos de poder. Bien, en los blancos puede salir nada, puede salir 1, puede salir 2. Lo que es más fácil que salga 1 o 2, en los rojos es más fácil que salga nada. Y el azul es el mejor, siempre va a salir como mínimo 1, puede salir 2 o a veces pueden salir 3 puntos. Los dados de 8 son dados de 8 convencionales, son los que se usan para la mayor parte de las tiradas, excepto la tirada de poder de cada turno. Y estos dados, versión exclusiva del Kickstarter, tienen efecto mármol en lugar de ser color liso. Y los blancos y los dados de 8 también tienen este efecto. Luego tenemos el mercenario Blaine, mascota oficial de los Kickstarters de Mantic. Exclusiva del Kickstarter. Peana de 25 centímetros. Miniatura de resina. Gran nivel de detalle, la capa es espectacular. Y la carta con todos los atributos del personaje para poderlo usar en nuestras partidas. 62 puntos, es una barbaridad. No sé si será jugable en la práctica, pero bueno. También incluye un tapete básico de papel. Muy bonito, aunque esto creo que va a durar 2 telediarios. Es papel un poco grueso, pero es una calidad espectacular. Al menos está impreso con un diseño razonable para el juego, un poco de hierbas, rocas, un casco caído por el suelo. De todos modos, como mi mesa no es de tamaño estándar, lo voy a usar poco, y si algún día juego en tiendas, pues ya tienen mesas preparadas y no hace falta tapete.
Esto nada más que un cartón. Entonces, ¿qué más tenemos? Plástico y aire. Tenemos, ya que este pack se llamaba el pack gigante, la pieza que le da el nombre al pack, que es el gigante de PVC. Podéis ver que viene con peana de 75 milímetros. Una vez montado se supone que ha de tener una altura de 18-19 centímetros. Y esto aparte, yo también me pedí, aunque lo tuviese que comprar aparte, el pack para transformar el gigante en un gigante de escarcha. Todo esto luego lo miraremos al detalle, como va un poco junto, lo miraremos junto. De momento lo dejamos apartado y seguimos con el paquete de escenografía y accesorios de marcadores objetivo, etcétera. Tenemos un set de muros, luego también veremos con más detalle la escenografía, un set de vallas, una bolsa de objetos para el campo de batalla, barriles, cajas, restos de cosas, un par de bolsas con objetivos varios. Estos son marcadores para distintos objetivos de escenarios, incluyendo otro exclusivo del Kickstarter, Ronaldo el Bardo, que por aquí en algún sitio debería estar la carta, pero a saber dónde, ya la encontraremos. Aquí vamos sacando los productos. Y un kit de ruinas modulares en PVC. Esto requiere montado y pintado, evidentemente, pero lo demás se puede pintar, pero no hace falta montarlo. Lo bueno es que, vale, si requiere montarlo, lo bueno es que hay muchas opciones de cómo montarlo. Por eso son modulares. Entonces, luego echaremos un vistazo más detallado a la parte de escenografía. Y seguimos. El pack del Giant Pledge incluye 4 bandas, que luego veremos cada una de ellas en detalle. Una es la banda de las fuerzas del abismo, que viene con algunas matrices de plástico, las bolsas con piezas de PVC. En esta caja tenemos las 3 miniaturas de resina, alguna peana, y por aquí están las cartas con toda la información sobre las unidades que vienen. Un poco en la misma línea tenemos la siguiente banda. Esta es la de Night Stalkers, acechantes nocturnos. Por cierto, también incluye cada banda un paquetito de dados extra, también con el efecto de mármol, y también tenemos algunas matrices, tenemos peanas de varios tamaños según necesitemos, las cartas, bolsas con miniaturas de PVC y la caja con las piezas de resina. La siguiente que tenemos aquí son los basileos, también matrices para los hombres de armas, varias miniaturas en PVC, peanas, dados extras, cartas y la caja de las resinas. Y tenemos Winter is Coming, Alianza Nórdica. Este no incluye matrices, todo lo que lleva son las resinas y el PVC, miniaturas de PVC. Por aquí están los dados extra y por aquí están las cartas, ya las veremos un poco mejor cuando veamos el detalle. Y peanas, peanas y más peanas. Y además de esto, creo que todo lo demás que debe haber por aquí serían extras. Aquí tenemos la carta de Ronaldo el Bardo, yo que ya aparecería, y efectivamente apareció. Esto es un extra del que no voy a hablar y ya lo veremos en otro vídeo más adelante. Y cuando salga os contaré por qué no podía incluirlo en el unboxing de hoy. Aquí tenemos, estos los miraremos a fondo junto a la banda de la Alianza Nórdica. 2 paquetes de 2 elementales de escarcha. La Alianza Nórdica incluye otro elemental, así que en total harían 5. La parte interesante es que para este Kickstarter hicieron una edición especial,
en lugar de usar la típica resina gris que usan para todas las miniaturas, en este caso es una resina azul translúcida que para el elemental de escarcha puede ser espectacular. Probablemente no se necesite ni pintar, o quizás el trabajo de pintura sea algo como de algún resalte o algunas tintas. Eso, estos 4 elementales extra los pedí aparte. Luego también pedí aparte 2 bandas los reinos tridentes. Esto es básicamente reempaquetado de miniaturas de Kings of War. Cada una de estas bandas incluye, tengo aquí la chuleta, 2 matrices de náyadas de plástico duro, peanas, en total, vale, 12 peanas de 20 milímetros, una peana de 40 y varias piezas de metal. Las piezas de metal forman un centurión náyada, un místico tul y un elemental de agua. Y todo esto por duplicado porque pedí 2 bandas. Luego también las veremos un poco más al detalle. Y por último tenemos el pack para empezar un ejército de Kings of War de acesantes nocturnos. Este incluye básicamente muchas minis muy bien de precio. Costaba en total el extra $50. Incluye 10 matrices de acechantes nocturnos, las nuevas miniaturas de plástico que se han hecho para lanzar con Vanguard, financiadas gracias al Kickstarter, que permiten hacer espantajos o espantapájaros o espectros. Y luego además incluye varias matrices de zombies y ghouls que ya existían, son parte de la gama de Kings of War, que existían entre el repertorio de miniaturas para no muertos, con la idea de poderlo combinar con las matrices principales, poder hacer conversiones y poder crear todo tipo de cosas horribles, porque es la idea de los acechantes nocturnos, cosas aterradoras, feas, horribles, etc. Pues esto es todo el contenido. En total me gasté $335, no, $335 más gastos de envío. Si se enteran mi familia les da un telele, y con razón. Y bueno, esto es principalmente el contenido de la caja. Tenemos el pack principal, que son las 4 bandas acechantes, basileos, nórdicos y avisales. Tenemos el Blaine el mercenario, miniatura exclusiva, que ha de estar por aquí. Tenemos el pack de escenografía, la carta para usar el bardo, no solo como elemento de escenografía, sino también como un mercenario. Tenemos el gigante de plástico, por supuesto, libro, accesorios, contadores, dados, etcétera, el tapete, que ahora no sé dónde lo he puesto. Ah, no está aquí. Está aquí el tapete. Y bueno, algún cartón y material de embalaje. Podéis ver que viene todo bastante bien embalado, organizado y a la vez bien protegido. Y me sorprendió cuando vi el tamaño de la caja, sabiendo todo lo que había pedido. En serio, aquí puede caber todo. Y parece que sí, ha cabido todo. Entonces aquí vamos a hacer una pausa y luego nos pondremos a hacer vídeos más detallados de los contenidos de cada paquete.